Hola, soy Isabel y tengo 36 años, y hoy tengo una historia increíble para compartirles, que me pasó a mí. Es de esos que te mantienen enganchado de principio a fin, lleno de idas y venidas que nunca te esperarías. Todo empezó cuando llegaron a mi casa mi hermana María y su esposo Alejandro. Ese día marcó el inicio de una serie de acontecimientos que cambiaron por completo mi rutina y me involucraron en algo totalmente inesperado. Era un día como cualquier otro, hasta que sonó el timbre. Allí estaban ellos, con sonrisas en sus rostros y maletas en mano, listos para una visita que no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida. Su llegada trajo una energía diferente a mi hogar, y no sabía que este era solo el comienzo de una aventura que pondría a prueba mi capacidad para enfrentar desafíos enormes e inesperados. Así que siéntate, relájate y sígueme a través de esta historia que, te prometo, será fascinante. Desde el momento en que entraron a mi casa sentí que algo cambió. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, lleno de secretos y tensiones que apenas podían contenerse. María, siempre con una sonrisa que iluminaba la habitación y esa mirada que parecía decir más que palabras, se deshizo en elogios para Alejandro. Cada frase suya era prácticamente un tributo a su perfección, su forma de comportarse, su encanto irresistible e incluso sus habilidades en los momentos íntimos. Habló con tanta admiración, casi como si estuviera hablando de un verdadero héroe, que sus palabras resonaron por toda la casa. Fue impresionante ver la pasión y el respeto que ella le tenía. La forma en que María describió a Alejandro hacía creer que era más que un ser humano, era alguien extraordinario, con cualidades que iban más allá de lo común. Esta profunda admiración que sentía por él, la forma en que lo colocó en un pedestal, sugería que la conexión entre ellos era algo inusual, casi mágico. Mientras hablaba, no pude evitar notar la intensidad de su mirada y el entusiasmo de su voz. Fue como si, a través de sus palabras, pudiera vislumbrar un poco de esa relación especial que compartían. Estaba claro que María veía a Alejandro no solo como su compañero, sino como alguien digno de toda adoración y alabanza. La forma en que María hablaba de Alejandro era como una música encantadora, lo que me hacía sentir fascinado y, debo admitir, un poco de envidia. No todos los días vemos a alguien hablar de otra persona con tanta admiración y amor. Tenía curiosidad por saber si todo lo que decía sobre él era cierto, y bueno, visualmente hablando, María definitivamente no estaba equivocada. Alejandro tenía una presencia que simplemente no podías ignorar. Su mirada era tan intensa que parecía capaz de ver a través de cualquier cosa, incluso los rincones más escondidos de mi alma. Cada gesto, cada sonrisa suya, parecía tener el poder de derribar mis defensas y despertar sentimientos que ni siquiera sabía que tenía. Fue extraño e increíble al mismo tiempo. Tenía esa aura que de alguna manera captaba tu atención y nunca la soltaba. Y no fue solo la apariencia, había algo en él, tal vez la forma en que se movía o hablaba, que te hacía querer saber más, descubrir qué había detrás de esa misteriosa fachada. Mi curiosidad estaba en su punto máximo y no podía esperar a saber más sobre este hombre que, según María, era prácticamente la definición de perfección. Fue como si de repente me hubieran sumergido en una novela donde cada capítulo prometía revelaciones y emociones que apenas podía anticipar. Con el paso de los días, la tensión entre Alejandro y yo crecía, convirtiéndose en una especie de corriente eléctrica que fluía cada vez que estábamos cerca el uno del otro. Pequeñas miradas que intercambiábamos sin querer y toques accidentales parecían desencadenar algo que sabíamos que no debíamos, un deseo que era a la vez prohibido e irresistible. Intenté con todas mis fuerzas resistir la atracción que sentía por él, pero era como si cada momento juntos solo fortaleciera esa conexión invisible que nos atraía el uno hacia el otro, amenazando con liberar una tormenta de sentimientos y deseos de los que no estaba segura. Podría manejar, controlar. Pero entonces, una noche, todo cambió. Era como si todos estos sentimientos y tensiones acumulados estuvieran a punto de estallar. En el fondo sabía que cruzar esa línea podría cambiar todo para siempre, no solo para mí, sino para todos los que nos rodean. El peso de la moral y la responsabilidad que había tratado de mantener hasta entonces me pareció aún más pesado en ese momento, sabiendo que lo que sentíamos el uno por el otro podía tener consecuencias que ni siquiera queríamos imaginar. Esa noche prometía ser un punto de inflexión, un momento que podría definir todo lo que vendría después. Me sentí como si estuviera al borde de algo grandioso y tal vez un poco aterrador, pero era imposible ignorar la fuerza de esa conexión que, a pesar de todos mis esfuerzos, solo parecía hacerse más fuerte. Fue una batalla interna entre la razón y el corazón, entre lo que era correcto y lo que deseábamos profundamente.
Esa noche sería decisiva, el momento en que finalmente enfrentaría la verdad sobre lo que sentía por Alejandro, y tal vez descubriría si esos sentimientos eran correspondidos. A pesar de su cercanía con mi hermana, la atención de Alejandro parecía estar dividida, y muchas veces sentía su mirada sobre mí de una manera que me cruzaba el alma. Nunca se me había pasado por la cabeza la idea de traicionar a mi hermana, la lealtad familiar siempre ha sido un pilar en mi vida. Pero, contra todo sentido del deber, el deseo de lo prohibido empezó a consumirme. Una noche, después de unos tragos entre los tres, decidí seguir mi rutina nocturna y me retiré a mi habitación. Mi ritual antes de dormir siempre incluye una serie de pasos pensados para la relajación y el autocuidado, aplicarme una mascarilla, dedicar unos minutos a la meditación y, finalmente, ponerme un pijama que, a pesar de ser cómodo, también era innegablemente atractivo y dejaba un poco de luz. La imaginación. Se trataba más de sentirme bien conmigo mismo que de cualquier otra cosa, o al menos eso es lo que intenté convencerme a mí mismo. Esa noche, sin embargo, mi elección de pijama pareció tener un peso diferente. La conciencia de la presencia de Alejandro en la casa y la innegable tensión entre nosotros hacían que cada detalle pareciera parte de un tácito juego de seducción. Y aunque una parte de mí se sentía culpable solo de pensarlo, otra parte, quizás más aventurera o impulsada por la adrenalina del momento, no podía negar la curiosidad y emoción que sentía. La verdad es que mientras me preparaba para ir a la cama, también me preparaba para enfrentar los sentimientos que intentaba ocultar, no solo de todos los que me rodeaban, sino también de mí mismo. La posibilidad de que algo sucediera entre Alejandro y yo parecía cada vez más real, y la anticipación de esa posibilidad hizo que mi corazón latiera más rápido. Era una mezcla de miedo, culpa e innegablemente deseo. Normalmente, estos sexys pijamas míos son algo que uso solo para mí, para sentirme cómoda y un poco más atrevida, incluso cuando estoy sola. Esa noche no fue diferente, hasta que tuve que ir al baño. En mi casa solo tenemos un baño y está fuera del dormitorio, lo que significa que tuve que caminar por el pasillo oscuro. Con mi celular en mano, iluminando el camino, avancé por el pasillo silencioso, con solo el susurro de la noche para hacerme compañía. Y fue en ese momento, en medio de la calma, que lo vi. Alejandro salía del baño, y la tenue luz que venía del interior dibujaba su silueta de forma casi mágica. Había una sutil elegancia en la forma en que la luz resaltaba cada músculo, cada contorno de su cuerpo, revelando la grandeza de su figura. Pero lo que realmente me detuvo, lo que me hizo congelarme en el lugar, fue la mirada en sus ojos. Nuestras miradas se encontraron y en ese segundo pareció que todo lo demás desaparecía. Había una intensidad, una especie de interrogación silenciosa en esa mirada que me hizo contener el aliento. Era como si realmente me estuviera viendo, tal vez por primera vez, y ese descubrimiento me provocó una ola de emociones con las que no estaba preparada para lidiar. Ese encuentro inesperado en el pasillo, bajo la suave luz y la quietud de la noche, parecía llevar consigo la promesa de algo más, algo que ninguno de los dos podía negar. El deseo que había estado tratando de ignorar ahora estaba justo frente a mí, y la intensidad de este momento hizo que toda mi resistencia pareciera inútil. Fue uno de esos momentos que lo definen todo, que tienen el poder de cambiar el curso de nuestras vidas, y supe, con aterradora claridad, que nada volvería a ser igual. En ese momento, bajo la suave luz que parecía enmarcar a Alejandro de manera casi mítica, mis ojos captaron no solo la grandeza de su físico, sino también un detalle aún más llamativo que dejaba claro el efecto que aquel encuentro inesperado estaba teniendo en él. Fue un espectáculo que desafió cualquier intento de explicación lógica, una prueba innegable de la atracción palpable entre nosotros. Incluso si quisiera, era imposible apartar la mirada, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada en ese momento. Fue solo un instante, pero fue suficiente para dejarme completamente sin palabras, un deseo fugaz que me capturó por completo. Intenté, casi instintivamente, disimular mi sorpresa con una máscara de indiferencia, pero la verdad es que mi curiosidad y el torbellino de emociones que sentía vencieron cualquier intento de parecer desinteresado. A medida que se acercaba, la tensión entre nosotros crecía, haciendo que el aire fuera casi eléctrico. Sabía que ese momento estaba cargado de posibilidades, cada paso que daba hacia mí parecía acortar la distancia entre lo que eran nuestras vidas y lo que podrían llegar a ser. Era como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible, y yo estaba a la vez asustado y emocionado ante la idea de descubrir lo que había al otro lado.
En ese momento de vulnerabilidad compartida y deseo innegable, me di cuenta de que cualquier intento de negar lo que estaba sucediendo sería inútil. Estábamos atrapados en este momento juntos, dos corazones latiendo a un ritmo frenético, dos almas que, contra todo pronóstico, se encontraron en ese corredor oscuro, bajo la tenue luz que parecía comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. En ese momento, impulsado por una mezcla de nerviosismo y deseo, estiré mi mano, que temblaba levemente, y toqué su cuerpo. Fue un gesto casi instintivo, impulsado por la curiosidad y el deseo que ya no pude contener. Mis dedos exploraron, sin dejar un solo centímetro sin descubrir, el alcance de su presencia física que me dejó sin aliento. Alejandro no dijo una palabra, permitiendo mis exploraciones con una paciencia que solo aumentó mi curiosidad y admiración. Lo que mis dedos encontraron fue más allá de lo que podría haber imaginado, una experiencia casi surrealista que agudizó todos mis sentidos mientras mi mente luchaba por seguir el ritmo. Era como si estuviera ante algo monumental, una presencia que desafiaba no solo las leyes de la física, sino todo lo que sabía o esperaba. Con cada toque, con cada descubrimiento, me sentí más involucrada en esta red de sensaciones y emociones, inmersa en un mar de deseo y fascinación. Este momento, tan íntimo y revelador, marcó un punto de no retorno entre nosotros. Fue la confirmación de que lo que sentíamos el uno por el otro era tan profundo e intenso como el misterio que rodeaba nuestra conexión. La realidad que nos rodeaba pareció desaparecer, dejando solo el espacio compartido entre nuestros cuerpos y las sensaciones que fluían libremente, guiándonos hacia un territorio desconocido y excitante. En ese instante comprendí la verdadera magnitud de lo que nos unía, una fuerza tan poderosa que ninguno de nosotros podía negar ni escapar. Pero lo que realmente me detuvo, lo que me hizo congelarme en el lugar, fue la mirada en sus ojos. Nuestras miradas se encontraron y en ese segundo pareció que todo lo demás desaparecía. Había una intensidad, una especie de interrogación silenciosa en esa mirada que me hizo contener el aliento. Era como si realmente me estuviera viendo, tal vez por primera vez, y ese descubrimiento me provocó una ola de emociones con las que no estaba preparada para lidiar. Ese encuentro inesperado en el pasillo, bajo la suave luz y la quietud de la noche, parecía llevar consigo la promesa de algo más, algo que ninguno de los dos podía negar. El deseo que había estado tratando de ignorar ahora estaba justo frente a mí, y la intensidad de este momento hizo que toda mi resistencia pareciera inútil. Fue uno de esos momentos que lo definen todo, que tienen el poder de cambiar el curso de nuestras vidas, y supe, con aterradora claridad, que nada volvería a ser igual. En ese momento, bajo la suave luz que parecía enmarcar a Alejandro de manera casi mítica, mis ojos captaron no solo la grandeza de su físico, sino también un detalle aún más llamativo que dejaba claro el efecto que aquel encuentro inesperado estaba teniendo en él. Fue un espectáculo que desafió cualquier intento de explicación lógica, una prueba innegable de la atracción palpable entre nosotros. Incluso si quisiera, era imposible apartar la mirada, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada en ese momento. Fue solo un instante, pero fue suficiente para dejarme completamente sin palabras, un deseo fugaz que me capturó por completo. Intenté, casi instintivamente, disimular mi sorpresa con una máscara de indiferencia, pero la verdad es que mi curiosidad y el torbellino de emociones que sentía vencieron cualquier intento de parecer desinteresado. A medida que se acercaba, la tensión entre nosotros crecía, haciendo que el aire fuera casi eléctrico. Sabía que ese momento estaba cargado de posibilidades, cada paso que daba hacia mí parecía acortar la distancia entre lo que eran nuestras vidas y lo que podrían llegar a ser. Era como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible, y yo estaba a la vez asustado y emocionado ante la idea de descubrir lo que había al otro lado. En ese momento de vulnerabilidad compartida y deseo innegable, me di cuenta de que cualquier intento de negar lo que estaba sucediendo sería inútil. Estábamos atrapados en este momento juntos, dos corazones latiendo a un ritmo frenético, dos almas que, contra todo pronóstico, se encontraron en ese corredor oscuro, bajo la tenue luz que parecía comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. En ese momento, impulsado por una mezcla de nerviosismo y deseo, estiré mi mano, que temblaba levemente, y toqué su cuerpo. Fue un gesto casi instintivo, impulsado por la curiosidad y el deseo que ya no pude contener. Mis dedos exploraron, sin dejar un solo centímetro sin descubrir, el alcance de su presencia física que me dejó sin aliento. Alejandro no dijo una palabra, permitiendo mis exploraciones con una paciencia que solo aumentó mi curiosidad y admiración.
Lo que mis dedos encontraron fue más allá de lo que podría haber imaginado, una experiencia casi surrealista que agudizó todos mis sentidos mientras mi mente luchaba por seguir el ritmo. Era como si estuviera ante algo monumental, una presencia que desafiaba no solo las leyes de la física, sino todo lo que sabía o esperaba. Con cada toque, con cada descubrimiento, me sentí más involucrada en esta red de sensaciones y emociones, inmersa en un mar de deseo y fascinación. Este momento, tan íntimo y revelador, marcó un punto de no retorno entre nosotros. Fue la confirmación de que lo que sentíamos el uno por el otro era tan profundo e intenso como el misterio que rodeaba nuestra conexión. La realidad que nos rodeaba pareció desaparecer, dejando solo el espacio compartido entre nuestros cuerpos y las sensaciones que fluían libremente, guiándonos hacia un territorio desconocido y excitante. En ese instante comprendí la verdadera magnitud de lo que nos unía, una fuerza tan poderosa que ninguno de nosotros podía negar ni escapar. La realidad de ese momento fue tan intensa y abrumadora que no podía apartar la mirada ni apartar la mano. La incredulidad y el asombro estaban escritos en mi rostro, reflejando una profunda sorpresa ante la magnitud de lo que había descubierto. Quedé completamente cautivado, absorto por la experiencia que fue a la vez abrumadora y embriagadora, dejándome sin palabras. Movido por un impulso audaz, bajé la mirada y con un gesto tembloroso me acerqué aún más a aquella imponente presencia. Sin embargo, la realidad se impuso abruptamente y me enfrentó a la idea de que me enfrentaba a algo que no podía afrontar fácilmente. La disparidad entre la inmensidad de lo que tenía ante mí y mi propia capacidad para aceptarlo me dejó confundida e insegura sobre cómo proceder. Este sentimiento de confusión invadió mi ser. ¿Cómo podría existir algo tan grandioso e imponente de tal manera que desafía la lógica y la comprensión? Me enfrenté a una paradoja, una realidad que desafió todas las expectativas y me obligó a enfrentar los límites de lo que creía posible. Lo que comenzó como una exploración impulsada por la curiosidad y el deseo rápidamente se convirtió en un momento de profunda introspección y cuestionamiento sobre mis propias capacidades y la naturaleza de la realidad que me rodeaba. Este encuentro, tan inesperado como revelador, se convirtió en un punto de inflexión, un momento que desafió tanto la percepción como la imaginación, y me dejó reflexionando sobre las infinitas posibilidades que tiene la vida, especialmente cuando nos permitimos explorar más allá de los límites de lo conocido. Komodo. Fue una lección de la inmensidad de lo desconocido, de los límites que somos capaces de poner a prueba y de la maravilla de descubrir que siempre hay más por explorar y comprender. La incredulidad se apoderó de mí mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Me temblaban las manos, casi desobedeciendo mi propio deseo de creer en lo que mis sentidos estaban captando. Con más determinación, intenté nuevamente enfrentar esa realidad, pero el resultado fue exactamente el mismo. La presencia ante mí desafió todas las expectativas, superó todos los límites de lo que consideraba posible. Era como si me enfrentara a un enigma irresoluble, una paradoja que desafiaba toda lógica. Esta experiencia se convirtió en un viaje de humildad y asombro, una invitación a aceptar que el misterio y lo inexplicable son parte de la riqueza de la experiencia humana. Lo que comenzó como un momento de desconcierto e incredulidad se convirtió gradualmente en una oportunidad para ampliar mi conciencia de lo vasto y desconocido. Tratar de darle sentido a esta realidad inusual se ha convertido menos en encontrar respuestas definitivas y más en aprender a apreciar la belleza y la complejidad de aquello que no se puede explicar o comprender fácilmente. En ese momento, frente a una grandeza que desafiaba cualquier intento de categorización o comprensión total, encontré una nueva perspectiva de la vida, una que abraza el misterio y el asombro como elementos centrales de nuestra existencia. Fue una invitación a vivir más plenamente, explorando y apreciando el mundo en todas sus formas inesperadas y maravillosas. Decidir parar fue una elección difícil, impulsada por la conciencia de que mi hermana podría descubrirnos y el peso de las consecuencias que ello conllevaría. Decirle a Alejandro que se retirara a su habitación fue un momento lleno de emoción y conflicto interno. La sorpresa y la confusión que me envolvieron después no fueron menores que la intensidad de los sentimientos que habíamos compartido momentos antes. Me quedé atónito, cuestionándome mi propia acción, como si al tomar esa decisión se me hubiera escapado algo fundamental, dejándome sin palabras y profundamente confundida. La noche que nos encontramos en ese pasillo oscuro, frente al baño, parecía haber congelado el tiempo a nuestro alrededor, creando un espacio aislado del resto del mundo, un universo paralelo donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban.
Lo que había entre nosotros, la presencia dominante de Alejandro, el calor de su piel, el susurro de su respiración, constituía un conjunto de tentaciones irresistibles. Eran sensaciones que desafiaban la lógica y la moral, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber sobre el deseo, el control y las consecuencias de nuestras acciones. En este universo alternativo, los conceptos de bien y mal parecían irrelevantes, perdidos en la inmensidad de lo que estábamos experimentando. La decisión de interrumpir ese momento no fue fácil, fue un acto de voluntad contra una poderosa corriente de deseo y curiosidad. Sin embargo, la realidad de nuestras circunstancias, la presencia de mi hermana y las implicaciones de lo que estábamos a punto de hacer, finalmente se impuso, trayendo un sentido de responsabilidad y consecuencias a mis acciones. Este enfrentamiento entre deseo y responsabilidad, entre tentación y consecuencias, dejó en mí una huella inolvidable. Fue un momento que ejemplificó la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de navegar nuestros sentimientos y los deberes que tenemos hacia los demás. La decisión de detenerse, aunque difícil, reflejó un reconocimiento de las realidades más amplias que nos rodean, un recordatorio de que nuestras acciones tienen peso y que debemos considerar no solo lo que queremos, sino también el impacto que esos deseos pueden tener en aquellos que nos importan. Nos encanta. A medida que se acercaba el amanecer, sentí el peso de la traición posarse sobre mis hombros, una carga pesada que se hizo aún más difícil de soportar mientras observaba a Alejandro y María dormir pacíficamente en la habitación de al lado. El silencio de la mañana no trajo ningún consuelo, sino más bien un eco doloroso de nuestras acciones de la noche anterior. Era una melodía triste, que marcaba el final de una ilusión que nunca debería haber sido contemplada, de un momento que nunca debería haber sucedido. En los días siguientes, el fantasma de nuestra pasión prohibida me persiguió incansablemente. Era como una sombra, un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado, la línea que habíamos trazado y borrado con nuestros propios deseos y elecciones. Este espectro no solo habitaba los rincones más oscuros de mi mente, sino que también impregnaba cada interacción, cada mirada intercambiada entre nosotros, cargada con el peso de lo que sabíamos pero no nos atrevíamos a reconocer abiertamente. El arrepentimiento y la culpa se convirtieron en mis compañeros constantes, una batalla interna entre el deseo de retroceder en el tiempo y tomar decisiones diferentes, y la dolorosa comprensión de que algunos caminos, una vez tomados, no se pueden deshacer. El deseo que nos había arrastrado a ese abismo de placer y culpa era ahora una cadena que me ataba, un recordatorio constante del precio de la pasión y del poder devastador que las emociones desenfrenadas pueden tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Enfrentar esta realidad, con el impacto de nuestras acciones y la inevitabilidad de sus consecuencias, me obligó a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la complejidad de los sentimientos que nos mueven. Aprendí que el verdadero desafío no radica solo en enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, sino en vivir con la comprensión de que ciertos momentos, una vez experimentados, dejan marcas indelebles, moldeando el futuro de maneras que nunca podríamos predecir. Y así, en el silencio de esa mañana, mientras observaba la engañosa calma que rodeaba a Alejandro y María, me enfrenté a la amarga verdad de que, en busca de un momento de éxtasis, habíamos desatado una tormenta cuyo alcance y daños aún no se habían determinado. Entendido completamente. El secreto, esa pesada sombra que se cernía sobre nosotros, finalmente encontró su camino hacia la luz. El día que María descubrió la verdad, su reacción fue como la de un volcán en erupción, una mezcla de ira y dolor tan intensa que parecía capaz de devorar todo lo que la rodeaba. Sus ojos, que alguna vez me habían mirado con amor y confianza, ahora eran dos brasas ardientes de furia, reflejando un tormento que iba mucho más allá de la traición misma. Las palabras que intercambiamos en ese momento crítico fueron como cuchillos, cada uno cargado con el veneno del engaño y la desilusión, cortando profundamente los lazos que nos unían como hermanas. La confianza, esa frágil base sobre la que se construyen las relaciones más importantes, se había roto irreparablemente. Lo que siguió fue un silencio ensordecedor, el tipo de silencio que grita, lleno de todo lo que no se dijo y la devastadora comprensión de que ciertas heridas tal vez nunca sanarán. Nuestra relación, alguna vez llena de complicidad y cariño, se había convertido en un campo de batalla donde los recuerdos felices ahora eran escombros de lo que alguna vez fue. La lección fue amarga y profunda, una cruda demostración de cómo los actos impulsivos pueden desencadenar consecuencias que van mucho más allá de lo imaginado.
La fragilidad de las relaciones humanas nunca había sido tan evidente, la forma en que la confianza, una vez rota, se convierte en algo casi imposible de reparar, una verdad que ahora tenía que afrontar todos los días. La imposibilidad de escapar de nuestras propias sombras, de las decisiones tomadas en momentos de debilidad o de deseo, se convirtió en una carga que debía llevar, un recordatorio constante del costo de nuestros errores. A medida que pasaban los días y el silencio entre María y yo se hacía más profundo, el arrepentimiento y el anhelo por lo que habíamos perdido llenaron cada rincón de mi ser. Darme cuenta de que había lastimado irrevocablemente a alguien a quien amaba, de que había traicionado la confianza y el afecto que me habían brindado, era una realidad con la que ahora tenía que vivir. En el espejo de este dolor y pérdida, encontré un oscuro reflejo sobre el precio de nuestras acciones y sobre la complejidad del corazón humano, capaz de albergar tanto amor como destrucción. Las lágrimas cayeron y el amor se convirtió en cenizas bajo el peso de nuestras mentiras y engaños. En ese momento supe que algunas heridas nunca sanarían, que algunas historias estaban destinadas a estar marcadas por el dolor y la traición. Aunque pedí redención, entendí que nuestras acciones tenían consecuencias que nunca podríamos revertir. Y así nos encontramos atrapados en un laberinto de arrepentimiento y desesperación, buscando respuestas en un mundo que ya no tiene sentido. En medio de esta tormenta emocional, la lección más difícil fue reconocer que en la vida hay actos cuyas repercusiones van más allá de lo inmediato, que hay decisiones que nos definen y nos cambian de maneras que nunca anticipamos. Aceptar que viviríamos con este peso, con esta culpa y este dolor, fue un proceso tortuoso pero necesario. Nos enseñó sobre la fragilidad del corazón humano, sobre la importancia de las decisiones que tomamos y el valor incalculable de las relaciones que construimos. En esta aceptación, en este reconocimiento del dolor y de nuestras propias limitaciones, tal vez encontremos un vislumbre de la verdadera redención, la comprensión y la aceptación de nuestras imperfecciones, el primer paso para reconstruirnos a partir de las cenizas de nuestro propio desastre. La intención de contar mi historia fue también invitarte a reflexionar sobre tus propias experiencias y sentimientos. Hecho con amor.